están ingresando a un ¿Sí? son 12 personas. Estoy viendo que... ¿Puedo cortar esta comunicación ahora? ¿Sí? ¿O la mantengo, no? Por si acaso. No, te voy a estar atenta, no se preocupe. Ya, a ver, de usted más. Hasta luego, doctor. Hola, buenos días, jóvenes. ¿Me oyen? Buen día, doctor, si se escucha. Perfecto, mil disculpas antes que nada, les pido mil disculpas, pero tienen que comprender que yo soy del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, entonces la tecnología a veces supera mis capacidades, así que he tenido que recurrir a la amabilidad de la compañera para poder habilitar esta presentación. Bueno, creo que podemos comenzar. Sí, doctor. El tema que nos toca hoy es el de la constipación, estreñimiento, algunos hasta obstipación también dicen, pero usaremos el término constipación. Es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica diaria y a veces subestimada. Hay muchos pacientes que por cuestiones de pudor, de vergüenza, prefieren aguantar sus molestias antes de consultar con el médico. Y primero consultan generalmente o con el familiar, o con la comadre, o van a la farmacia y piden que les den un laxante, solucionando de forma temporal sus molestias. Hay que reconocer que existen diferentes tipos de estreñimiento, ¿no? Hay el estreñimiento agudo, que es el estreñimiento que seguramente a todos nos ha ocurrido alguna vez, por algún cambio de dieta, de fuerza mayor que han impedido que el paciente vaya al inodoro, al cuarto de baño, y haya retenido voluntariamente y después pueda haberse constituido un estreñimiento agudo, que generalmente es de resolución rápida, las más de las veces espontánea. Este cuadro nos muestra cómo hay variaciones en cuanto a la presentación en la edad. En adultos jóvenes se estima que en 3 o 4% de los jóvenes utilizan laxantes una vez al mes. Este porcentaje sube notablemente en pacientes mayores.
Entonces, entre 6.8% toman 3 a 10 laxantes por semana. Se cree que en Estados Unidos hay 2,5 millones de consultas cada año por este problema. Nos decíamos, hay que diferenciar la constipación aguda de la constipación crónica. La constipación aguda es la que dijimos, ¿no? Que se presenta en forma esporádica, desencadenada por alguna noxa, viajes, algún medicamento, algún cambio de dieta. En cambio, la constipación crónica es la que demora tiempo y es persistente y presenta algunos malestares secundarios añadidos, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Este es un cuadro de Roma 3, creo que ya hay Roma 5 actualmente, pero básicamente no han habido grandes variaciones. Entonces, para considerar que es una constipación funcional son precisos varios criterios: deposición dificultosa, deposiciones duras, sensación de evacuación insuficiente, sensación de bloqueo rectoanal, o a veces el uso de digitación, de introducirse el dedo para tratar de desmoronar la cabeza del tecaloma. Menos de 3 deposiciones a la semana, deposiciones blandas, raras, sin uso de laxante. Y que no sea síndrome de intestino irritable, porque el intestino irritable es un trastorno funcional que puede ir las más de las veces con diarrea, pero también puede ir con estreñimiento o puede ir con ambos. Esta es una escalita que siempre me gusta mostrarles a los pacientes, la escala de Bristol, que nos muestra la morfología de la materia fecal, de las heces. Van desde el tipo 1, que son conglomerados pequeños, duros. Alguna gente dice, estoy haciendo como ovejita. Es para describir este tipo de deposiciones. La deposición ideal sería la tipo 4, un choricito bien formado, pastoso, blando, y posteriormente ya vienen más disgregados hasta hacerse completamente líquidos. Este es el mismo con explicación. La constipación también depende de muchos factores. Es más frecuente en el género femenino. Aparentemente hay algún trastorno también hormonal que puede influir en esto, pero fundamentalmente parecería que especialmente en mujeres jóvenes está dado por la omisión del reflejo defecatorio, ¿no? Las mujeres, especialmente jóvenes, son pudorosas y no recurren al cuarto de baño si no están todas las condiciones dadas. No les gusta entrar a cuartos de baño ajenos y prefieren contener o inhibir su deseo defecatorio. Si este deseo defecatorio se va suprimiendo voluntariamente, persiste en forma continua, llega un momento en que el organismo se acostumbra a eso, ¿no? Y el cerebro ya no emite las instrucciones para que se produzca la deposición. Entonces sobreviene un estreñimiento crónico. Ya dijimos que es más frecuente en pacientes mayores, depende fundamentalmente, la dieta es un aspecto fundamental. La dieta para mantener el intestino funcionando tiene que tener un contenido de fibra y de líquido para que el intestino pueda funcionar. Y el sedentarismo favorece la aparición del estreñimiento. Entonces, se recomienda que el paciente realice actividad física constante. Este es un cuadro que resulta pesado por la cantidad de información que tiene, pero es nada más para que ustedes vean la cantidad de causas o de factores que pueden predisponer o producir estreñimiento. Hay causas neurológicas, hay causas estructurales, hay causas endocrinológicas, hay causas farmacéuticas, farmacológicas, diré. Después vamos a desglosar esto. Recordemos un poco de la fisiología del... Uy, mil perdones. Voy a conectar mi
Se habrán dado cuenta de mis limitaciones tecnológicas. Me había olvidado enchufarla al toma corriente. Bueno, entonces este es un cuadro del intestino grueso. Ustedes saben que la función del intestino grueso es fundamentalmente absorber agua. De la cantidad de materia fecal que le llega por el intestino delgado, que en general es semilíquida, llegan aproximadamente 4 o 5 litros de líquido, y el intestino grueso se encarga de absorber esta agua, ¿no? Porque si no lo hiciera, las deposiciones serían permanentemente líquidas y la persona estaría totalmente deshidratada todo el tiempo. Entonces llega una materia semilíquida, decíamos, y el intestino grueso se encarga de propulsar esta masa. En el transcurso de su paso por el intestino, esta materia se va haciendo cada vez más pastosa debido a la absorción de líquido. Entonces necesitamos líquido y fundamentalmente también necesitamos masa. A medida que la materia fecal se va haciendo pastosa, esta masa fecal también estimula el peristaltismo colónico para que esto propulse y llegue hasta el extremo distal, al recto. En el recto hay terminaciones nerviosas que le indican al cerebro, bueno, que ya está lleno, y el cerebro genera otra vez estímulos que hacen que el intestino se contraiga, el recto se contraiga, los esfínteres se dilaten, se relajen y permitan el acto de la defecación. Esa es la fisiología normal. Entonces, como veremos, hay muchos factores que pueden alterar esto. Primero, falta de líquido, una ingesta insuficiente de líquido, o falta de fibra, que es la que va a distender el recto para estimular las terminaciones nerviosas que indiquen que ya necesita evacuar. Entonces se necesita líquido y fibra como primera cosa. Entonces, como comprenderán, aquí van a haber una serie de factores que puedan influir también en el mal funcionamiento. En el recto existe una serie de músculos también que intervienen en el proceso defecatorio, músculos que se relajan o que se contraen para favorecer la evacuación. Entonces aquí vemos algunas alteraciones en la función defecatoria. Ondas de contracción colónica infrecuentes. Existe una patología en que el intestino no se contrae correctamente, entonces se contrae muy lentamente y eso conlleva un retardo en el tránsito colónico. Una alteración en la relajación del complejo esfinteriano. Esto es más frecuente en pacientes mujeres multíparas porque con la multiparidad pueden haber lesiones en la musculatura del piso pélvico y esto puede acarrear o puede aparejar alteraciones en el proceso de la defecación. Una sensación rectal disminuida, en el caso del megacolon, ¿no? Pues hay megarecto, megasigmoides, que permiten que se acumule mayor cantidad de materia fecal antes de que se generen los impulsos para desencadenar el deseo defecatorio. Y el tamaño y la consistencia de las heces, como hemos visto, a veces hay heces pequeñas, duras, que van a tardar más en estimular esa distensión rectal para que se produzca el deseo de defecación. Hay algunos factores psicológicos que pueden intervenir también en este problema. Se ha visto que las personas extrovertidas, optimistas, menos ansiosas, tienen heces de mayor peso y de mayor volumen. Alteraciones endocrinológicas como el hipotiroidismo y la diabetes. La diabetes porque se va a producir una neuropatía a nivel del intestino y que va a causar un retardo en el
peristaltismo intestinal. Alteraciones neurológicas, disminución del control de conciencia en pacientes que están en coma, por ejemplo, o están en coma inducido o comas provocados, en terapia intensiva. Enfermedades neurológicas como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Hay alteraciones secundarias a desórdenes estructurales del colon, obstrucciones, ya sea por estenosis de tipo benigno o maligno, estenosis tumorales o estenosis retráctiles por inflamaciones, en el caso de las diverticulitis, alteraciones en la contracción del músculo liso, y una causa frecuente en nuestro medio de estreñimiento es el megacolon. En el caso de Chagas, ustedes saben que la enfermedad de Chagas produce una disminución de los plexos de Meissner y de Auerbach, que son los que van a intervenir en el proceso defecatorio. Existe también la aganglionosis congénita, la enfermedad de Hirschsprung, que se presenta desde que la persona es prácticamente recién nacida. Alteraciones anatómicas, el rectocele, vamos a ver un gráfico después, que es el prolapso de una parte del recto hacia su pared anterior, hacia la vagina en el caso de las mujeres. Debilidad del piso pélvico, como habíamos dicho, en las pacientes multíparas, y el prolapso mucoso intrarrectal, que es una alteración que algunos pacientes tienen. En esta gráfica esta es la condición anatómica normal. Este es el recto, que sigue un trayecto regular. En cambio, en pacientes que tienen debilidad del piso pélvico, puede producirse este prolapso del recto hacia la vagina, produciéndose un rectocele. En este caso, el vector de fuerza que debiera haber sido directo, aquí el vector de fuerza se va hacia el prolapso, haciendo que el esfuerzo sea inefectivo. En lugar de venir aquí, pues el esfuerzo hace que esto se prolapse. Algunas personas, las mujeres, recurren a maniobras de digitación, como decíamos, introduciendo el dedo en la vagina para empujar este prolapso y poder favorecer el proceso de defecación. Existe un montón de medicamentos que pueden alterar el peristaltismo intestinal, desde los analgésicos opiáceos que disminuyen el peristaltismo, los anticolinérgicos, de hecho, disminuyen la fuerza de contracción de la musculatura. Algunos antiácidos también favorecen el estreñimiento, antiácidos que tengan aluminio o calcio. Muchos de los antiácidos tienen una mezcla de aluminio y magnesio para equilibrar este efecto. Y de manera que hay que también en la anamnesis preguntarle al paciente, es importante preguntar al paciente qué medicamentos toma. Alteraciones psicológicas o psiquiátricas, la depresión, desórdenes alimentarios como la bulimia o la anorexia nerviosa, que harían que haya poco contenido de fibra, poco contenido intestinal, que disminuya el tránsito intestinal, el peristaltismo. Y finalmente también existe la posibilidad de que el paciente niegue la actividad colónica, aunque esta sea real. Hay pacientes que definitivamente dicen, no entro al baño hace un mes. Y examinándolos no hay datos de retención de materia fecal. Es más, alguna vez hemos tenido pacientes, una paciente particularmente a la que ella negaba de que entraba al baño. Le hicimos un estudio que se llama el tiempo de tránsito colónico, que consiste en administrarles marcadores radiopacos. Y se les hace radiografías seriadas, cada día se saca una radiografía de abdomen. Esta paciente al tercer día no tenía ni un marcador, lo que significaba pues que la paciente había tenido actividad defecatoria, pero la paciente negaba rotundamente haber tenido defecaciones. Obviamente es un trastorno psiquiátrico que amerita manejo por especialista.
Entonces, ¿qué síntomas podemos apreciar en estos pacientes, ¿no? Deposiciones infrecuentes, pacientes que nos digan, sí, yo voy al baño 1 o 2 veces a la semana. No necesito, no tengo necesidad, no tengo sensación de defecación. No hay el deseo defecatorio. Cuando tiene deposiciones, la materia fecal puede ser, como habíamos visto, del tipo Bristol 1 o 2, pequeñas o grandes conglomerados de materia fecal. El esfuerzo inefectivo se da por alteraciones en el piso pélvico. El paciente hace fuerza, como dijimos, pueden haber prolapsos rectales o rectoceles que hagan que el esfuerzo no tenga una respuesta efectiva. Habíamos hablado de la necesidad de digitación en algunos casos y una consulta relativamente frecuente, una descripción frecuente durante la consulta es que el paciente dice, no, yo no evacúo completamente. Siempre tengo la sensación de que tengo todavía algo más para evacuar, pero ya no lo puedo evacuar. El dolor anal o perianal, cuando hay complicaciones, por el esfuerzo se pueden producir fisuras que son muy dolorosas. Distensión abdominal, obviamente, por presencia de materia fecal o de gases que estén distendiendo el abdomen y que puedan ser percibidos durante el examen. Algunos pacientes se quejan de halitosis. Esto es por la absorción de algunas sustancias, gases, hidrógeno o sulfuros que puedan absorberse por vía hematógena y eliminarse por vía aérea. Entonces, estos pacientes refieren frecuentemente a halitosis. Cefaleas y náuseas como efectos colaterales de la estreñimiento. Entonces, es importante averiguar qué tiempo de evolución tiene este cuadro. Habíamos dicho que no es lo mismo un paciente que nos diga, sí, hace 2 o 3 días que no hago, y antes hacía así, antes hacía normal. Pues probablemente este no es el caso. Diferente es el caso que nos diga, sí, doctor, yo siempre he sido estreñido. Ahora, eso del siempre también amerita preguntarle al paciente, ¿qué significa siempre? ¿Cuánto es siempre? ¿Desde que ha nacido? ¿Desde su juventud? Muchos pacientes nos dicen, sí, desde que era joven, era siempre estreñido. Investigar los síntomas que habíamos descrito antes, síntomas asociados, dolor, distensión, halitosis. Es importante la historia obstétrica para tratar de establecer la posibilidad de que nuestro paciente tenga debilidad del piso pélvico. Este cuadro se ve muy aparejado a la multiparidad. Enfermedades que pueda tener el paciente como hipotiroidismo, diabetes, insuficiencia renal también puede llevar al estreñimiento. El uso de medicamentos, opiáceos, analgésicos, ansiolíticos. También hay mucha gente, especialmente de la tercera edad, que usa ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, que puedan deprimir el peristaltismo intestinal. Y fundamentalmente su dieta. ¿Qué tipo de dieta tiene el paciente? Hay que investigar o preguntarle al paciente cuánto ingiere de fibra. ¿No? Ustedes saben que la fibra está fundamentalmente en vegetales que tienen celulosa que no se absorbe en el intestino. Entonces esto es verdura, fruta, cereales y además siempre insistir en una cantidad suficiente de agua. Y el tipo de vida que tiene el paciente, si es una vida sedentaria o es una vida activa, recomendando siempre que realice actividad física permanente. El examen físico, pues el examen físico general nos va a permitir a veces detectar patologías que pueden estar relacionadas con el estreñimiento. El examen de abdomen nos puede mostrar alteraciones en la configuración del abdomen, un abdomen prominente o la presencia de irregularidades causadas por la presencia de materia fecal o de intestino dilatado por gases.
El tacto rectal es importantísimo en nuestros pacientes, ya que nos va a permitir detectar patologías rectal como fisuras o hemorroides, o en algunos casos inclusive hasta tumores que hayan crecido a nivel de la región rectoanal y que puedan pueden estar al alcance del examen digital. Los estudios endoscópicos pues son muy importantes, ¿no? La anoscopía, la rectoscopía y la colonoscopía. Exámenes de laboratorio que nos permitan descartar alteraciones sistémicas como hipotiroidismo, decíamos, o diabetes, y exámenes orientados a examinar la morfología o la estructura del intestino. En este caso, los exámenes son de la radiología y la endoscopía. Esta es una radiografía simple de abdomen, ¿no?, que nos muestra la presencia de gran cantidad de materia fecal. Aquí hay unas imágenes que en radiología las describen como imagen en miga de pan, que es muy sugestivo de presencia de materia fecal. Este es el paciente con esa imagen de materia fecal, es un gran fecaloma, y luego del tratamiento vemos que el paciente ha eliminado la materia fecal y es una radiografía prácticamente normal. Otra radiografía que nos muestra gran dilatación del intestino, del intestino grueso, el colon. Aquí hay un nivel aparentemente causado por acumulación de materia fecal en el recto. Nuevamente, imágenes que nos muestran presencia de esa imagen en miga de pan, que está causando gran distensión de asas de colon. Este estudio se llama radiografía de colon con doble contraste. Es un estudio importantísimo para detectar alteraciones morfológicas del intestino grueso. Este estudio nos permite determinar la longitud del intestino, el diámetro, el calibre del intestino y el trayecto intestinal. Consiste en la introducción por enema de un contraste opaco alternando con aire, para que esta es la parte de llenado, esta es la parte que tiene aire. La insuflación del aire permite que el contraste se adhiera a las paredes del intestino, dándonos una imagen de doble contraste que es muy útil en la detección de alteraciones tumorales, por ejemplo. Se pueden detectar pólipos o tumores de mayor tamaño. Es un estudio que siempre se debe realizar en pacientes con estreñimiento crónico. Este estudio nos muestra un megarecto, una gran dilatación de la porción distal del intestino. Es un megarecto probablemente debido a una alteración en los plexos de Meissner y de Auerbach que hace que el intestino se dilate. Secundario generalmente en nuestro medio a la enfermedad de Chagas. Esta radiografía nos muestra una imagen muy interesante, es una imagen que en radiología la describen como la mordida de manzana, ¿no? Si vemos una parte central, que sería el núcleo de la manzana, y una parte en la que no hay contraste, hay un defecto de llenado. Entonces, esto significa que aquí hay una lesión tumoral que permite un paso filiforme del contraste. Entonces, esta es una lesión típica del cáncer de colon. Y la endoscopía nos permite detectar lesiones elevadas en la mucosa. Esta es una imagen sugerente de un cáncer que está ocluyendo parcialmente, ocupa más o menos la mitad de la luz intestinal. Y aquí vemos ya imágenes que están causando estenosis completa, son lesiones tumorales circunferenciales que causan una estenosis total del intestino.
Son imágenes correspondientes a cáncer de colon. Les había hablado de algunos otros estudios como la medición de la velocidad por administración de marcadores radiológicos, radioopacos. Decíamos entonces, se le administra al paciente unos marcadores en unas cápsulas, que las cápsulas se disuelven en el estómago y liberan sus marcadores radiológicos. Y se van haciendo radiografías seriadas cada día para ver la distribución de estos marcadores. Esta radiografía nos muestra al quinto día todavía la presencia de 48 de los 50 marcadores, hablándonos claramente de un estreñimiento. Esto también nos sirve para diferenciar un estreñimiento por atonía intestinal, por disminución del peristaltismo, en el que podemos ver todavía el cuarto día presencia de marcadores en el colon ascendente. Al séptimo día ya todos los marcadores están congregados al final del intestino y el 10º día están en el recto. Obviamente son 10 días que el paciente ha tenido con los contrastes en su interior, los marcadores, diré. La defecografía es un estudio que no se lo hace en nuestro medio, en otros medios sí, que consiste en introducir un contraste en un medio gelatinoso en el recto por enema e invitar al paciente a realizar la defecación en un estudio radiológico. Esto nos muestra las variaciones en la contracción de algunos músculos. Este es el efecto del músculo puborectal, que en este momento está contraído, creando un ángulo, el ángulo rectoanal, que durante el proceso de defecación se va abriendo, de manera de que se creen las condiciones ideales para que se produzca una defecación. Este estudio nos permite identificar alteraciones en la actividad muscular del piso pélvico. Este es lo mismo, pero por resonancia magnética, que también nos muestra alteraciones en el ángulo rectoanal. Un estudio importante es la medición de las presiones a nivel del recto. Habíamos hablado del esfuerzo insuficiente o la sensación de esfuerzo ineficaz. A veces esto está dado por la disminución de la actividad muscular. Entonces, este examen nos muestra la actividad muscular a nivel del recto y de la región anal. Nos puede mostrar una actividad hiperactividad en los esfínteres anales que dificultan el proceso de defecación, o una disminución o atonía de la musculatura a nivel del recto. Este es también un examen manométrico, pero con tecnología más actualizada, que hasta nos hace reconstrucciones tridimensionales de la región rectal. Este es un estudio en el que se introduce un balón inflado con 50 centímetros de agua en el recto y se le pide al paciente que trate de eliminarlo. Entonces, normalmente esto tendría que eliminarse en 1 minuto. 60 segundos, generalmente el balón es eliminado. Si no lo hace, pues hay una alteración o hay una disfunción de la actividad muscular a nivel rectoanal. Bueno, creo que de momento eso es todo. No sé si esta plataforma permite que el auditorio haga preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, preguntas?
¿No? Bueno. Entonces espero que el miércoles tenga menos problemas que hoy día para poder hacer funcionar mi laptop. De todas maneras, si quisieran ustedes, tuviesen preguntas, pueden hacérmelas directamente. Los estudiantes de mi grupo tienen mi teléfono, mi correo electrónico, así que estoy presto a contestar cualquier duda que tuviesen sobre el tema. Pues si no, muchas gracias, que tengan un buen día, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles, doctor. Hasta luego, doctor. Salud.